firmes en la verdad, raíces, viviendo en libertad, raíces, firmes en la verdad, raíces, viviendo en santidad. De Nehemías capítulo 13. Aquel día se leyó en el libro de Moisés, oyéndolo el pueblo, y fue hallado escrito en él que los amonitas y moabitas no debían entrar jamás en la congregación de Dios, por cuanto no salieron a recibir a los hijos de Israel con pan y agua, sino que dieron dinero a Balaam para que los maldijera. Mas nuestro Dios volvió la maldición en bendición. Cuando oyeron, pues, la ley, separaron de Israel a todos los mezclados con extranjeros. Y antes de esto el sacerdote Eliasib, siendo jefe de la cámara de la casa de nuestro Dios, había emparentado con Tobías, y le había hecho una gran cámara, en la cual guardaban antes las ofrendas, el incienso, los utensilios, el diezmo del grano, del vino y del aceite, que estaba mandado dar a los levitas, a los cantores y a los porteros, y la ofrenda de los sacerdotes. Mas a todo esto, yo no estaba en Jerusalén, porque en el año 32 de Artajerjes rey de Babilonia fui al rey. Y al cabo de algunos días pedí permiso al rey para volver a Jerusalén. Y entonces supe del mal que había hecho Eliasib por consideración a Tobías, haciendo para él una cámara en los atrios de la casa de Dios. Y me dolió en gran manera, y arrojé todos los muebles de la casa de Tobías fuera de la cámara, y dije que limpiasen las cámaras, e hice volver allí los utensilios de la casa de Dios, las ofrendas y el incienso. Encontré asimismo que las porciones para los levitas no les habían sido dadas, y que los levitas y cantores que hacían el servicio habían huido cada uno a su heredad. Entonces reprendí a los oficiales, y dije, ¿por qué está la casa de Dios abandonada? Y los reuní y los puse en sus puestos. Y todo Judá trajo el diezmo del grano, del vino y del aceite, a los almacenes. Y puse por mayordomos de ellos al sacerdote Selemías y al escriba Sadoc, y de los levitas a Pedaías. Y al servicio de ellos a Hanán hijo de Zacur, hijo de Matanías, porque eran tenidos por fieles, y ellos tenían que repartir a sus hermanos. Acuérdate de mí, oh Dios, en orden a esto, y no borres mis misericordias que hice en la casa de mi Dios, y en su servicio. En aquellos días vi en Judá a algunos que pisaban en lagares en el día de reposo, y que acarreaban haces, y cargaban asnos con vino, y también de uvas, de higos y toda suerte de carga, y que traían a Jerusalén en día de reposo. Y los amonesté acerca del día en que vendían las provisiones. También había en la ciudad tirios que traían pescado y toda mercadería, y vendían en día de reposo a los hijos de Judá en Jerusalén. Y reprendí a los señores de Judá y les dije, ¿qué mala cosa es esta que vosotros hacéis, profanando así el día de reposo? ¿No hicieron así vuestros padres, y trajo nuestro Dios todo este mal sobre nosotros y sobre esta ciudad? ¿Y vosotros añadís ira sobre Israel profanando el día de reposo? Sucedió, pues, que cuando iba oscureciendo a las puertas de Jerusalén antes del día de reposo, dije que se cerrasen las puertas, y ordené que no las abriesen hasta después del día de reposo. Y puse a las puertas algunos de mis criados, para que en día de reposo no introdujeran carga. Y se quedaron fuera de Jerusalén 1 y 2 veces los negociantes y los que vendían toda especie de mercancía. Y les amonesté y les dije, ¿por qué os quedáis vosotros delante del muro? Si lo hacéis otra vez, os echaré mano. Desde entonces no vinieron en día de reposo. Y dije a los levitas que se purificasen y viniesen a guardar las puertas, para santificar el día del reposo. También por esto acuérdate de mí, Dios mío, y perdóname según la grandeza de tu misericordia. Vi asimismo en aquellos días a judíos que habían tomado mujeres de Asdod, amonitas, y moabitas. Y la mitad de sus hijos hablaban la lengua de Asdod, porque no sabían hablar judaico, sino que hablaban conforme a la lengua de cada pueblo. Y reñí con ellos, y los maldije, y herí a algunos de ellos, y les arranqué los cabellos, y les hice jurar, diciendo, no daréis vuestras hijas a sus hijos, y no tomaréis de sus hijas para vuestros hijos, ni para vosotros mismos. ¿No pecó por esto Salomón, rey de Israel? Bien que en muchas naciones no hubo rey como él, que era amado de su Dios, y Dios lo había puesto por rey sobre todo Israel, aun a él le hicieron pecar las mujeres extranjeras.
¿Y obedeceremos a vosotros para cometer todo este mal tan grande de prevaricar contra nuestro Dios, tomando mujeres extranjeras? Y uno de los hijos de Joiada, hijo del sumo sacerdote Eliasib, era yerno de Sanballat horonita. Por tanto, lo ahuyenté de mí. Acuérdate de ellos, Dios mío, contra los que contaminan el sacerdocio, y el pacto del sacerdocio y de los levitas. Los limpié, pues, de todo extranjero, y puse a los sacerdotes y levitas por sus grupos, a cada uno en su servicio, y para la ofrenda de la leña en los tiempos señalados, y para las primicias. Acuérdate de mí, Dios mío, para Dios bien. les bendiga, mis hermanos. Continuamos nuestro tiempo devocional, Raíces. Esta vez vamos a estudiar el último capítulo de Nehemías capítulo 13. En el capítulo anterior, el capítulo 6, dejamos un pueblo ferviente. Un pueblo que está alabando a Dios, haciendo sus festividades sagradas, contentos con los sacerdotes, levitas, con el orden de la adoración. Un pueblo que también está ofrendando y cumpliendo con sus diezmos, llevando las primicias, repartiendo las porciones asignadas a cada uno de los siervos del templo. Pero entre el capítulo 12 y 13 de Nehemías existe un periodo de tiempo considerable, según algunos eruditos y comentaristas, un tiempo que se podría estimar, no es un tiempo preciso, pero se habla de 2 a 10 años. Tiempo en el cual los líderes de Israel se olvidaron de sus promesas. Algunos volvieron a sus viejas prácticas. Nehemías volvió a la corte del rey y pudiera parecer que el caos en esta ocasión es culpa de Nehemías por haber vuelto a la corte. Pero esto no es así. Recordemos que en los capítulos anteriores vemos cómo fueron nombrados líderes para cada una de las áreas. Se organizaron los sacerdotes, levitas, cantores, porteros, vigilantes. Es decir, se nombraron responsables de cada una de las áreas clave, incluyendo los príncipes de Judá. Está fuera de lugar pensar que la fidelidad de todo el pueblo depende solo del líder principal, que en este caso es Nehemías. Al contrario, Judá será fiel a Dios solamente si cada líder y cada judío cumple con sus responsabilidades. Ya no se está cumpliendo con las porciones para los levitas, ni con las ofrendas. Algunas bodegas del templo estaban en uso de Tobías, quien en otro tiempo conspiraba contra Israel, contratando profetas para dañar a Nehemías. No se respeta el día de reposo. Se pisan uvas y se hacen transporte de cargas. Además de ceder ante los comerciantes de otros pueblos que venían en sábado con sus mercancías a entorpecer el tiempo que debía ser dedicado a Dios. Y finalmente el pecado recurrente de Israel, tomar mujeres extranjeras y dando a sus hijos en casamiento a las mujeres extranjeras, al punto de que sus descendientes no sabían hablar judaico. Este capítulo final nos deja muchas lecciones que nosotros debemos aprender. Debemos aprender a ser fieles al Señor. A veces prometemos cosas a Dios muy a la ligera. Hacemos compromisos que luego olvidamos honrar. Y después nos andamos preguntando por qué nuestra relación con Dios no crece. Dios ha sido, es y será fiel a sus promesas. Pero nos parecemos a Israel. Un día lloramos al oír su palabra y al otro día somos soberbios para obedecerla. Ser un líder al servicio del Señor no es fácil. No es como ser un líder de este siglo que mienten, engañan y se lucran de quienes dirigen. Nehemías tomó decisiones fuertes. Destituyó sacerdotes, expulsó líderes, buscó y ordenó líderes nuevos, líderes tenidos por fieles a Dios. Y hasta hirió y arrancó los cabellos de algunos. Es muy fácil culpar al líder cuando todo sale mal o cuando se cometen errores. Pero
Así como aprendemos en este libro, la responsabilidad de ser el pueblo de Dios era de todo el linaje de Abraham y no solo de los líderes. Como iglesia, Dios tiene un propósito con nosotros y tú y yo tenemos parte de la responsabilidad que tenemos que cumplir a cabalidad para que otros también puedan cumplir la suya. De esta manera nos edificaremos los unos a los otros. No vale la pena seguir perdiendo el tiempo, cayendo en pecados recurrentes. Israel estaba acostumbrado a hacerlo. Yo creo que ya era algo en su conducta, hacer promesas a Dios que después iba a olvidar. Caían siempre en el mismo pecado y olvidaban que ese pecado fue el que los llevó a la ruina una vez. Quizás nosotros también somos así. Caemos siempre en el mismo pecado, cometemos siempre el mismo error y ese error es el que nos acerca o trae ruina a nuestras vidas. Mis hermanos, aprendamos de Israel, aprendamos del libro de Nehemías. Edificar la ciudad, edificar nuestra relación con Dios es lo más importante. Dios les bendiga, mis hermanos. Sigamos edificando. Firmes en la verdad, raíces, viviendo en libertad, raíces, firmes en la verdad, raíces.